¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué bueno poder estar otra vez más aquí compartiendo. Hoy nos tocó nuevamente, Brian, nos Sí, qué tocó bueno. compartir un episodio juntos. La verdad es que empezamos nueva temporada, nueva serie y esta serie que viene, que ya les hablamos en el episodio anterior, viene cargada mucha. La Sí, verdad es la que viene verdad me cargada. está gustando todo, ser esos representantes de Dios aquí en la tierra. Somos, o sea, es la cara de Dios. Él nos hizo a su imagen y semejanza y todo lo que hacemos. Por eso la adoración no se puede encajonar en solo cuando yo levanto mis manos y cierro mis ojos y canto canciones calmadas. No, la adoración es un estilo de vida. Así es. Y qué mejor de ser consciente que mi estilo de vida aporta. Hay personas que de verdad nunca habíamos hablado y tal vez muchos de ustedes que nos ven nunca habían escuchado de él. Tal vez sí lo habían leído o escuchado una prédica, pero ellos no son el protagonista en sus historias. Sí, Entonces yo te quiero hacer una pregunta para arrancar ya con el episodio. dale. ¿Alguna vez vos te has sentido invisible en este gran planeta? Uy, sí, la verdad que sí. Y quiero que ustedes también pongan en los comentarios si se han sentido invisibles y en qué contexto, porque creo que eso habla mucho, porque Sí, puedo ser yo invisible en mi familia, puedo yo ser invisible en mi iglesia, puedo ser yo invisible en mi colonia, en mi residencial, puedo ser yo invisible en mi trabajo. Y te digo, por mucho tiempo yo me sentí invisible porque no sabía qué hacer con mi vida. Antes de pandemia yo no sabía qué hacer, o sea, me iba a graduar. Yo me gradué en pandemia, en sí, es igual. 2020 en línea, yo aquí con la mitad aquí con traje y la mitad en pantaloneta, Lo en típico. videollamada. Pero sí, yo no sabía qué hacer con mi vida, a pesar de ya estar en el evangelio. Y creo que todos en algún momento nos podemos sentir así. Ya estando en los caminos de Dios, podemos sentir carencia de propósito. Podemos decir, ¿para qué Dios me llamó? ¿Para qué Dios quiere usarme? O sea, ¿qué quiere Dios para mi vida y cómo puedo yo aportar a su reino? Y habla mucho de lo que vamos a hablar en esta serie de los personajes, porque muchos de los que estamos por hablar no se imaginaron el impacto que iban a causar y que en un momento ellos se sintieron invisibles, en un momento ellos se sintieron insignificantes, en un momento ellos no le dieron valor a la posición que tenían. Entonces, regresando a mi historia, pues te digo, yo no sabía qué hacer, pero Dios desembocó muchos eventos en ese año que transformaron mi historia. Mi padre falleció, era pandemia, no teníamos como la libertad de ir a la iglesia, o sea, todo era desde casa. Entonces, todo ese tipo de eventos pueden verse catastróficos, pueden verse Sí. malos, me impactó a mí, a mi familia, pero eso no definió quién era yo, sino más bien potenció eso. Y yo le decía a Dios, Dios, ayúdame. Y Él me daba un sueño un mes después del fallecimiento de mi padre. Y Él me traía el versículo que está en Oseas 4:14, 2:14, que dice, la traeré al desierto y ahí veré qué hay en su corazón. Dios muchas veces nos lleva a desiertos, a lugares solitarios, para poder hacer un diagnóstico, Completo. un escáner completo, una radiografía de cómo está nuestro corazón. Porque muchas veces en el ir y venir podemos llegar a decir, me siento importante. Pero cuando ya no está ese trabajo, o ya no está eso que yo tenía que hacer, ¿con qué me quedo? Entonces es muy importante que nuestra identidad no pueda estar dependiendo en lo que yo hago, sino en el propósito que Dios tiene para mi vida, ¿va? Es cierto. Entonces sí, en ese momento yo me sentí invisible porque no sabía qué hacer con mi vida. Pero Dios transformó todo. O sea, Dios transformó todo y no te digo que, ay, qué alegre que se fue mi padre. Pero Dios me ayudó a poder saberlo llevar, igual a mi familia. ¿A vos te ha pasado? ¿A vos te has sentido invisible? Yo aunque quisiera, aunque quisiera. De verdad, Brian, de verdad agradezco bastante de que puedas abrir tu corazón conmigo y con los que nos están viendo. Y me gustaba algo que decías, que carecías un poco de propósito. Sí, Y yo siento que hay muchas personas que pueden ser buenos adoradores, se congregan todos los días, hacen un devocional diario, pero son escasos de propósito. sí,
Y literalmente eso los hace ser invisibles. Eso los hace invisibles porque solo son los típicos hermanos, sin juzgar a nadie, son los típicos hermanos que miras siempre, pero nunca miras que lleven una secuencia alineada con Dios, sino que solo los miras congregados. Y no digo que esté mal, ¿verdad? No digo que Sí, esté sí. mal, porque Dios los usa en su momento. Tal Sí. vez algunos los va a usar hasta el fin de su vida, o puede ser de que Ah, algunos sí. ya los utilizó al principio de nuestra vida. Y volviendo a de que si yo me he sentido invisible, sí, en algún momento en mi casa me sentí yo un poco invisible, que fue cuando era pues un joven, o sea, era un Adolescente. adolescente, menor de edad. Literalmente yo vengo de un hogar cristiano, gracias a Dios, pero tuve una temporada literalmente donde yo me sentía invisible en mi casa y decía, ah, bueno, yo voy a salir, voy a hacer esto, igual nadie me ve. Sí, cabrón. Y me Puede hacer lo que iba, quiera. literalmente me iba a hacer cosas indebidas, vamos. Entonces, y esas cosas indebidas llegaron a un punto donde pude abrir los ojos y reconocer de que algo estaba mal en mi vida, que no tenía un propósito claro. Y decía, me recuerdo bien a una vez que me invitaron a un grupo, el primer grupo que yo fui, que fue hace como 9 años, 10 años. A Y me la gran. recuerdo viendo unas palabras que decía el líder que de ahí, que literalmente todavía lo sigo viendo, y decía, jóvenes, si ustedes sienten que no avanzan, si ustedes sienten de que solo existen, entreguen su vida al Señor. Y esa noche me recuerdo de que hicieron una oración y pidieron levantar la mano de los que estaban recibiendo su vida, dándole su vida al Señor, hacer el llamado. Y yo Sí. decía, en mí va, yo ya conozco a Jesús, yo ya sé quién es Sí, Dios, porque creciste en ese ambiente, en crecí ese en un contexto. ambiente, pero sin embargo no sabía caminar con Jesús. Uh. Y esa noche dije, bueno, voy a levantar mi mano, no creo que pase nada. ¿Va? Ah, Y las palabras que me dijo la persona que oró por mí, literalmente me quitaron esa invisibilidad. te dieron un propósito. Me dieron una guianza para yo poder ir a mi propósito. Ah, Que te soy sincero, todavía estoy caminando para mi propósito. no, y qué bonito eso, porque me imagino que hay momentos que vas tal vez en el carro, estás en tu trabajo y te vienen esas palabras y como cuando uno tiene momentos difíciles o cuando uno, lo mencionábamos en el episodio anterior, cuando uno está así como que tambaleando de no sé qué hacer, es bueno poder volver a Jesús, volver al inicio, volver a Así donde es. Dios te levantó porque es lo que te sostiene hasta el día de hoy. Y qué alegre eso de veras, Yeshua. La verdad sí siento que fue un antes y un después esa noche. Y fue a través de no fue ni una iglesia, o sea, fue en un No. grupo, en una Fue casa. literalmente como que si estuviéramos aquí y hay alguien que está aplicando la palabra de Dios y literalmente tenés que rendir tu protagonismo para que Dios sea el protagonista en tu vida. Sí, yo soy muy partidario de eso, por eso vayan al grupo, vayan al grupo. Vayan al grupo de amistad porque vas a conocer personas que creen en lo mismo que vos, tienen los mismos problemas que vos, Así es. y entonces, y hay muchos que es de acuerdo a tu edad, entonces se adaptan a lo que estás viviendo y empezás a crecer en comunidad porque Dios no quiere que estemos solos. Así es. O sea, Dios está con nosotros, pero Él ha puesto personas alrededor para poder guiarnos, para consolarnos, para levantarnos el ánimo cuando Para ser estamos más mal, fuertes. para ser más fuertes en momentos de debilidad. Y entonces venís vos y te dan esa palabra y ¿qué pasa después? Mira, seguí lo que es mi escuela de liderazgo, me fui Ah, qué a mi chévere. encuentro, en ese entonces eran encuentros, mi liderazgo, abrí un grupo en casa. Siento que pude también ayudar, dejando el protagonismo en mí, sirviendo como herramienta de parte de Dios a muchos de mis amigos que yo decía, por ejemplo, cuando salíamos Mm. y yo tengo esa costumbre de que mi papá me dé un beso en la frente cada vez que lo veo o me despido. Ah, Y qué le bonito. digo, papá, Dios te bendiga. Pero cuando estaba con mis amigos, nos vemos pues, papá. Ah, Sí. Y entonces, por ejemplo, decirle a mi papá, por ejemplo, Dios te bendiga, papá, yo sentía como que vergüenza. Y ala. después de eso, yo decía, platicarle, hablarle de de las buenas nuevas de Dios a mis amigos. Literalmente, eso hace a Fue que un vos reto. perdas el protagonismo
y que el protagonismo en vos sea Dios, Porque rendís tu reputación, tu tu voluntad. orgullo, tu voluntad. E incluso corres el riesgo de que ellos ya no te quieran hablar o ya no se quieran Sí, juntar con vos. créeme que perdí amistades, pero yo siento que no las perdí. La verdad, gané nuevas amistades que están en mi mismo sentir. Gente que tal vez me suma, gente que tal vez yo le sumo a ellos. Sí, Y volviendo al tema de lo invisible, fíjate vos, hay un personaje en la Biblia que hablamos un poquito, dimos unos pincelazos en el podcast pasado. referencias. A ver, pongan en los comentarios si ya saben de quién, De según que, el episodio anterior, y si no, vayan a verlo. y si no es porque no han leído la Biblia. No, no más. Fíjate vos de que vamos a hablar de una persona que siento, no sé cómo se sentía él, pero yo siento que Ok, también se sentía invisible porque era un simple levita y ok. que su nombre fue pronunciado en la Biblia solo una vez. Uf, ok, Y ese nombre es Jaciel. Jaciel era un levita del reino de Josafat en Jerusalén. ok. En Segunda de Crónicas relata la historia de Josafat, del reino, y que había una crisis en ese momento donde habían tres reinos que querían pelear contra el reino de Jerusalén, el reino de Josafat. A la Y 3 contra 1. tres contra uno. A la- Decime, por ejemplo, vos en la calle, alguien, tres personas vienen y te quieren pegar, ¿qué haces vos? Sí, o sea, me siento indefenso, me Indefenso. siento vulnerable. Vulnerable porque son tres, me hacen bolita y a la vez. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, literalmente lo único que puedes hacer ahí es encomendarte a Dios y si Sí, es pero que imagínate si son así, se miran mal. sean A como la vez. musculosos de 2 metros. Ah, por eso estoy haciendo ejercicio yo. Eso. Por ejemplo, literalmente lo que puedes hacer ahí es encomendarte a Dios y decirle, Sí, Padre, lo que tenga que pasar, si me das las fuerzas de Sansón, yo vengo y los derroto. Pero estos de Jerusalén, el rey Josafat y su ejército, tenían mucho temor. Y decime, ¿quién no ha sentido temor en su vida? todos. Todos hemos sentido temor. Y él siendo un rey, imagínate que iba a decir, porque yo me pongo a pensar, va, el rey Josafat diciendo, la vamos a morir, nos va a pasar esto, son tres reinos contra nosotros. Y él, o sea, siendo la máxima autoridad, no sabía qué hacer Toda la responsabilidad caía sobre él. sobre él. Si ganaban, pienso, ¿verdad? Que tal vez él sí iba a llevar el crédito. Y si perdían, ya no tenían que opinar, ¿verdad? Porque Hijo, ya... Pero vino Dios y utilizó a una persona, a un simple levita, que para él no era un simple levita, era sí, una persona que podía llevar el mensaje una correcto, persona disponible. una persona disponible. Wow. Por ejemplo, si, por ejemplo, hay tres personas contra mí y tenemos que pelear, y vos llegas y me decís, mira, Yeshua, el Señor dice que no te preocupes, vos vas a ganar victorioso. Y yo, o sea, dependiendo de cómo sea mi protagonismo, cómo sea mi mentalidad, lo puedo creer o te puedo decir, no, hombre, Brian, mejor ayúdame, Chico, ¿verdad? Y este Jaciel llevó un mensaje de parte de Dios al rey Josafat. Y lo que me sorprende mucho es de que hicieron caso a la palabra de Dios, que les dijo, ustedes solo vayan a la fila de guerra, quédense quietos y observen la victoria de Dios. wow. Qué duro para él decir eso, porque es como decirle, mira, Jaciel, no estás viendo que son 3 reinos contra nosotros y me decís que me voy a poner allá. Enfrente, ¿verdad? Qué Sí, qué irónico, pero irónico. incluso hasta en los pequeños detalles, Dios te habla a vos y Dios te usa. Y lo que me gusta es de que ellos sí obedecieron. Atendieron a la voz, fueron sensibles a lo que Dios estaba haciendo. Y me impacta también Jaciel porque él llevando la palabra, por ejemplo, imagínate, le llevó la palabra a un general del ejército, a un rey, Sí, y al rey. que me imagino con su armadura, con sus armas de guerra, Qué cabal. y que se le hayan quedado viendo así para abajo y que él, pues un simple levita, una persona normal, le podríamos decir, pero disponible. Sí, como que no estaba en el contexto para lo que él fue llamado, porque él tenía que estar en el templo, pero Dios le dijo, ve y dile esto al rey. Y qué importante es poder estar disponibles para Dios, porque Él constantemente nos está hablando a través de todo.
a Sí, través de la naturaleza, a través del tráfico. Yo he oído de personas que Dios les habla a través de los anuncios publicitarios que están en las vallas, que van en en el los tráfico. carros, en el tráfico. Dios te puede hablar en todo momento y es necesario que podamos estar sensibles a su voz, porque no sabemos el impacto que podemos causar a la hora de obedecer la voz de Dios. Porque Sí. mira ahí, fue impacto porque Él fue usado para darle la esperanza necesaria, la instrucción necesaria para poder vencer al... Para poder ver la victoria de Dios. Sí, porque ellos no No pelearon. pelearon, literalmente solo No pelearon. fueron expectantes. Y Y, Dios los confundió a ellos, entonces, y los otros va de entre ellos. mangonearse y se destruyeron entre ellos. Entre ellos se estaban matando, sí. Lo que pasa es que cuando Dios ve a alguien disponible, hay muchas cosas que pueden pasar alrededor de nuestras vidas. Y hablando de la disponibilidad, fíjate vos de que también me sorprende que hay una mujer en la Biblia, no sé si la has escuchado, se llama Elizabeth. Si yo te digo Elizabeth, ¿qué se te viene? No la de la tienda de aquí, no. A la Elizabeth, ¿quién se te ocurre o la quién hermana piensa? Betty. Sí, la mamá de Juan el Bautista. Juan el Bautista, exactamente. Así como Sí, a Elizabeth, también ella tuvo un propósito y literalmente ella en la Biblia no es protagonista. no. Ella, literalmente, si lo queremos ver así, el protagonista de la historia es Juan el Bautista. Sí, porque todo el relato es a causa de él, ¿va? Exactamente. Pero ella sirvió como herramienta para poderle dar vida a Juan el Bautista y Juan el Bautista tuvo el honor y el privilegio de poder bautizar a Jesús. Bautizar a Jesús. Fue el que le preparó el camino, porque él era el que andaba, arrepiéntanse, porque va a venir el reino, va a venir el reino. Pero de veras que cuando te pones a pensar en eso, sí, Elizabeth solo salió para esas escenas, pero qué impactante la labor de Elizabeth, porque ella tuvo que criarlo. Exacto. Darle una guianza, Instrucción va instrucción. porque un niño bien fácilmente Se descarrila, así como los tiempos de hoy sí están críticos con la infancia, la juventud, la adolescencia. vaya mamás. Sí, no, a veces uno mira a los siervos de Dios ahora, va, el profeta aquí, que pastor, evangelista, pero cuando nos ponemos a pensar en las mamás de ellos, De ellos, exactamente. hay la historia de un cantante que se llama Marcos Brunet. Ajá, ajá. Sí, Sí, sí. Ellos dice que los papás tenían el papá su ministerio y la mamá tenía un sueño. Pero vienen ellos y hablando les dice, la mamá le dijo a su esposo, al papá de Marcos Brunet, le dice, mira, yo voy a renunciar a mi sueño porque Dios me ha dicho que ellos van a ser profetas para las naciones. uf, Entonces me voy a dedicar a criarlos para que ellos puedan ser esos mensajeros de Dios. Entonces, mira, es fuerte cómo Dios puede utilizar a una persona que tal vez es invisible, lo que hablamos. Y me gustó esa pregunta y se las vuelvo a hacer a ustedes. ¿Se han sentido invisibles? Si ustedes se han sentido invisibles, pónganlo en los comentarios. Y si este episodio fue de bendición para ustedes, compártanlo. así es. Porque así como nosotros en algún momento de nuestra vida carecimos de propósito o nos sentimos perdidos, tú también puedes estar en esa misma posición y puedes ayudar a alguien más. Sí, Ya que dale. estábamos hablando del papá de Marcos Brunet, que él literalmente renunció a su sueño, en la misma historia de Elizabeth podemos ver al papá de Juan el Bautista, Zacarías, que él no Zacarías. creyó en lo que iba a ser su hijo y perdió el habla. Sí, se quedó mudo. Hasta que su hijo nació, ahí recuperó su habla. Y eso nos enseña de que si no crees en los pequeños detalles que Dios te da o quieres ganar el protagonismo, siempre va a haber algo que no te deje avanzar. Al no atender a la voz de Dios, podemos limitar el plan de Dios, no solo para nuestra vida, sino para la vida que nos rodean, porque ¿qué hubiera pasado si no le hubiera puesto Juan a la... Si hubiera Pedro. Cabal. No, pero qué bendición poder hablar de Dios, hablar de la Biblia, hablar de personajes que en su momento no resaltaron, pero fueron necesarios para poder impactar a muchas vidas. Así es. Así que esto fue todo en este episodio. Que Dios les bendiga y en 3,
2, 1. Adiós, paperos.